Totalmente de Bueno, acuerdo, gracias. no, por favor, Berta. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos hablando del Reino de Macedonia. Fundamentalmente nos concentramos en examinar y en estudiar el Reino de Macedonia, haciendo un repaso bastante esquemático y breve, desde los orígenes históricos del reino, por así decir, más o menos hacia el 450 a.C., Guerra del Peloponeso, y trazamos un recorrido de este reino que atravesaba los reinados de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro III, llamado el Grande o Magno. Después, bueno, por supuesto, nos detuvimos un poquito en estudiar a Alejandro, sus conquistas, sus objetivos, su muerte trágica. Y finalmente examinamos el periodo que sigue a la muerte de Alejandro, después del 323 a.C., que es propiamente conocido como el periodo helenístico. Este sería la última división de la historia griega, por así decir, que va hasta aproximadamente el año 29 o 30 antes de Cristo. Se considera que ahí termina, digamos, el periodo helenístico. Este es un periodo que va a coincidir con la expansión de las ideas, de la cultura material, de los valores griegos en múltiples direcciones. Por ejemplo, se han encontrado ciertos artefactos, ruinas en Afganistán que tienen arte que sintetiza, por así decir, el arte indio, de la India, no propiamente dicho, con el arte helenístico. Hay estatuas, por ejemplo, en donde aparecen Buda y Hércules, ¿no? Entonces, eh, cuán lejos llegaron los griegos, por así decirlo, la cultura griega, se lo deben en gran medida a las conquistas de Alejandro. Bueno, el imperio persa va a quedar, por así decir, subyugado por estos greco-macedonios que formaron satrapías, como vimos la semana pasada, y después de un periodo bastante largo, de unos 50 años de guerras civiles, terminaron formando una serie de reinos sucesores, de los cuales los más importantes van a ser los de Egipto, los de Macedonia propiamente dicha, y después un imperio o reino llamado Seleucia que se extiende en las regiones asiáticas fundamentalmente. Este reino, como nosotros vimos, el reino de Macedonia, quedó, por así decir, reducido a sus términos más originarios, es decir, el norte de Grecia y quizás con un poco de influencia, más o menos, depende de la época y del rey, en Grecia. Y vimos que a través digamos, del liderazgo de los distintos reyes que sucedieron en el trono de Macedonia, bueno, hubo enfrentamientos y muchas veces alianzas con los pueblos griegos. Muchos griegos en época de Filipo creían que los macedonios eran usurpadores, eran quienes les habían quitado la libertad a los griegos, y había otros tantos que habían formado una liga con los macedonios, llamado la Liga de Corinto, porque la liga se había fundado en esta ciudad tan importante y estratégica, que creían que en realidad los macedonios eran los autores de su libertad y y de su bienestar. Y nosotros también vimos que hacia el comienzo del reinado del último de estos reyes que a nosotros nos interesaba, un tal Filipo V, un joven de apenas 9 años cuando toma el trono, bueno, Macedonia se hallaba en un proceso de franca decadencia, que justo en ese momento los nobles macedonios, siempre muy activos en el reino, siempre con un rol muy importante que cumplir, eran llamados getairoi o compañeros por los reyes, bueno, deciden, por así decir, ponerle una regencia a Filipo y elegir a Antígono III, Dosón, esto termina siendo algo muy provechoso para los macedonios porque el reino que había estado en franca decadencia comienza una lenta recuperación. Antígono establece una serie de alianzas muy importantes, recupera Tesalia, una región del centro de Grecia, establece una alianza con la Liga Aquea, una de las ligas muy importantes del Peloponeso, derrota a los espartanos en el 222 y finalmente logra consolidar la, la hegemonía macedonia en Grecia, fundamentalmente a través de este sistema de alianzas, pero también estableciendo una red de fortificaciones
una red de construcciones militares o ocupaciones militares que le permiten controlar a Grecia con lo que los griegos llaman las cadenas. Las cadenas son tres ciudades, Corinto, Calcis y Demetrias, que básicamente están ubicadas de manera tal que controlan los puntos de acceso más importantes del tráfico comercial y civil de Grecia. Nosotros paramos ahí básicamente cuando Filipo V accede al trono. Esto ocurre hacia el 220 y mencionamos que Filipo, rey joven, 16, 17 años al momento de ascender al trono, es descrito por las fuentes, fundamentalmente por Polibio de Megalópolis, que funciona, por así decir, como su biógrafo no oficial, eh, como un rey energético, lleno de virtudes y es incluso llamado el amado de todos los griegos. Usa palabras muy elogiosas con él. Sin embargo, Polibio también nos dice que el carácter de Filipo va a ir cambiando con los años. Pero esto no ocurre en los primeros años. En los primeros años Filipo entra en un conflicto muy importante con la liga que más había ganado con el descenso y la decadencia de Macedonia, una liga llamada Liga de los Etolios, y que se encontraba básicamente en lo que hoy sería el norte del Peloponeso, no en el Peloponeso, sino cruzando el Golfo de Corinto, y que había formado una liga muy expansiva. Polibio tiene muchas cosas malas que decir de ellos porque él pertenecía a la liga rival, la Liga Aquea, y bueno, habla de los etolios como de un pueblo dedicado a la rapiña, un pueblo dedicado a atacar a sus vecinos, a ser injustos, pero lo cierto es que los etolios más bien parecen tener fama de un pueblo generoso que es muy generoso con las ciudades que se unen a la liga, que los protege, y esto les permite a los etolios expandirse y bueno, se convierten en claramente una amenaza para el plan hegemónico de los reyes de Macedonia. Y el objetivo de Filipo justamente es evitar esto, evitar esta tendencia, y para esto lo que va a hacer es responder al llamado de sus aliados en el Peloponeso, fundamentalmente de los aqueos, que le van a pedir que intervenga para evitar que los etolios sigan cometiendo estas depredaciones sobre sus territorios y los territorios de sus vecinos. Filipo acude a esta llamada y a partir de una serie de campañas muy importantes, logra entrar en Etolia, saquear el santuario principal en Termón y finalmente logra reducir a los etolios a una situación extrema, pero nos cuenta Polibio que justo en el momento en el que Filipo está planeando, por así decir, el golpe de gracia, en el 217, le llega una carta desde Macedonia y ese emisario aparentemente trae noticias de Italia. En Italia había ocurrido, había comenzado una gran guerra entre cartagineses y romanos, y aparentemente los cartagineses habían vencido definitivamente a los romanos y estos se hallaban en las últimas circunstancias. Se rumoreaba incluso que quizás la guerra pronto terminaría, y aparentemente, bueno, Filipo decide firmar la paz con los etolios y focalizarse en lo que está ocurriendo en Occidente. Y ahí Polibio usa bueno, se firma la paz, ¿no? Hay un acuerdo de paz en donde hablan varios oradores, y entre ellos uno de los que habla es un etolio, que va a pedirle a los griegos que dejen de mirar a los asuntos puramente griegos o que dejen de mirar tanto al oriente y que presten atención a lo que ocurre en Occidente, porque los eventos que allí ocurran no van a ser indiferentes para Grecia. Los eventos que allí ocurran van a ser centrales para el destino de los griegos. Y ahí Polibio incluye una interpretación, que es una interpretación a mi entender muy interesante y que está muy vinculada con el tema de este seminario o de este curso, que tiene que ver con la interpretación de los historiadores, su memoria, el uso de esos recuerdos, el olvido de esos recuerdos y cómo esto puede afectar nuestra comprensión del pasado. En, en este episodio, Polibio, después de que se firma la paz, concluye con la siguiente reflexión. Dice entonces, leo, la conferencia celebrada entonces enlazó por primera vez los acontecimientos de Grecia, de Italia y aún del África, porque ni Filipo ni los demás hombres de Estado griegos, cuando se hicieron la guerra y cuando pactaron la paz,
tuvieron como punto de referencia la situación en Grecia, sino que todos tenían la vista puesta en objetivos de Italia. Y muy pronto ocurrió algo semejante con los isleños y los habitantes del Asia. En efecto, los que estaban descontentos de Filipo y algunos que tenían diferencias con Atalo, ya no se giraron hacia Antíoco o hacia Ptolomeo, ni hacia el sur ni hacia el norte, sino que desde entonces miraron a Poniente. Unos enviaban legados a los cartagineses y otros a los romanos. Y los romanos hicieron lo mismo con los griegos. Temían la audacia de Filipo y se previnieron ante un ataque suyo en las circunstancias en que se encontraban. Bueno, esto lo dice Polibio a finales de su libro 5, que es es el último libro que está completo en su totalidad. Y la interpretación de Polibio es muy importante, ha sido estudiada hasta el hartazgo, y es muy importante porque nos muestra que desde el punto de vista, sin entrar en discusiones de si esto es lo que realmente todos los griegos pensaban, pero desde el punto de vista de un griego como Polibio, que era un griego educado, de una clase alta, viviendo unas décadas después, quizás con una mirada retrospectiva hacia estos eventos, bueno, este evento, este hecho, la decisión de Filipo y de los griegos de volverse hacia Italia, dice él, va a enlazar por primera vez, esto es muy importante, enlaza los acontecimientos prácticamente de todo el Mediterráneo, porque él habla de Grecia, Italia, África, y lo hace por primera vez. Es decir, que desde su posición, nunca antes todas esas historias individuales habían estado enlazadas, pero a partir de ahora van a estarlo. ¿Sí? Vamos entonces a recapitular un poco tratando de examinar cómo se llegó hasta este momento, cómo, según Polibio, los hechos del occidente del Mediterráneo y los hechos del Oriente finalmente se enlazaron. Y para hacerlo tenemos que retrotraer nuestros pasos al menos 2 años, ¿sí? Tenemos que hablar del comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Bueno, nosotros habíamos visto que entre los años 264 y 241, los romanos y cartagineses se habían batido en una serie de batallas muy, muy importantes en el mar y en tierra, que hoy llamamos Primera Guerra Púnica. En esas guerras nosotros vimos que los romanos y cartagineses disputaban fundamentalmente por la isla de Sicilia, uno de los graneros del mundo antiguo y una de las posesiones geoestratégicas más importantes del Mediterráneo por servir de vínculo entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental. Para cruzar de uno a otro lado era casi obligatorio cruzar por Sicilia. Entonces, la posesión de las islas no era un asunto menor y los dos estados se batieron durante más de 20 años, resultando ganador la República Romana, que impuso una serie de castigos a su némesis. Por ejemplo, la obligó a ceder no solamente los territorios, sino a pagar una deuda muy, muy onerosa a los cartagineses. Bueno, los cartagineses, además, esto les provocó que no pudieran pagarle a sus mercenarios y llevó prácticamente a un conflicto en donde Cartago misma peligró su existencia, la guerra de los mercenarios, que también vimos las semanas anteriores, y aprovechando que los mercenarios que ocupaban Cerdeña, otra de las islas bajo control cartaginés, se habían rebelado, habían abandonado la isla y los locales habían recuperado su libertad, Roma va a ocupar Cerdeña también. Cuando los cartagineses, el Senado cartaginés fundamentalmente, muy ofendido por esta situación, intente protestar, la República Romana, de forma muy pérfida, le va a declarar nuevamente la guerra y viendo Cartago que no puede pagar y que no puede resistir a los ejércitos romanos y a los mercenarios, va a terminar firmando un acuerdo en donde se compromete a pagar más deuda todavía. Bueno, todo esto se imaginarán que debe haber causado una terrible molestia, un enfado enorme en Cartago. Nosotros no sabemos demasiado, no tenemos demasiados datos sobre estos hechos porque el historiador griego que cubría estos hechos, Pilino de Agrigento, un historiador griego pero que estaba muy vinculado a los cartagineses, básicamente desapareció su obra. No tenemos
creo que ni siquiera fragmentos de esta obra y por lo tanto no sabemos bien cómo fueron los hechos. Polibio nos cuenta un poco, pero su interés principal no está en estos hechos, entonces, bueno, la información que tenemos es bastante limitada. Lo que sí sabemos es que Cartago, para tratar de compensar por la pérdida de estas islas tan importantes, va a ocupar Hispania, lo que hoy sería el sur y el centro de España, y va a lanzar una serie de campañas de conquista en esta región que se van a suceder a lo largo de la década del 230 y del 220. Bueno, en el medio de estas campañas, los romanos, preocupados por lo que estaban viendo que pasaba en Hispania, van a buscar limitar el avance de Cartago firmando un acuerdo. Ese acuerdo se llama, o tratado o acuerdo, se llama Tratado del Ebro, por el río que atraviesa Cataluña, lo que hoy es Cataluña, ¿verdad? Y se va a firmar en el 226. Básicamente en el tratado, que no tenemos exactamente las palabras, se dice que se establecen áreas de influencia. Del Ebro para el norte, Roma puede intervenir, del Ebro para el sur, Cartago puede intervenir. Sin embargo, los romanos, previo a esta firma del tratado, habían establecido ya amistad con una ciudad griega del sur del Ebro, llamado Arcé, o también conocida como Sagunto, una ciudad bastante antigua, fundada por emigrados de Eolia, de Jonia, en Asia, es decir, venían desde bastante lejos, y era una ciudad relativamente antigua, muy próspera, muy rica, y con, aparentemente nos dicen las fuentes, con las tierras más fértiles de toda la región. Entonces no era una ciudad menor. Bueno, en el 220-219, el hijo de Amílcar Barca, que había sido el general más importante de la Primera Guerra Púnica y que además había derrotado a los mercenarios, él le había jurado a su padre que iba a siempre considerar enemigos a los romanos y que siempre iba a hacer todo lo posible por dañarlos. Y en el 219, ya cuando él hereda, por así decir, el cargo de general de toda la región, de todas las tropas en Hispania, va a tomar la decisión de capturar Sagunto, a pesar de que esto podría traerle problemas con los romanos. Él, nos dice Polibio, busca hacer esto justamente porque considera que tomar Sagunto, romper el tratado, es la mejor manera de llevar a los romanos a un conflicto que él considera inevitable. Bueno, los saguntinos van a pedirle auxilio a los romanos, pero recordemos, estamos hablando del año 219, los romanos en este mismo año están ocupados en el otro extremo de su territorio, que es en Iliria, donde ellos habían establecido un protectorado. Allí, un tal Demetrio de Faros había estado sometiendo a los aliados de los romanos y había estado construyendo, por así decir, un propio imperio en la región, y los romanos preocupados por lo que pasa en Hispania, preocupados pero también por lo que pasa en el norte, en Galia, donde están llevando a cabo una colonización de la llanura del Po, y viendo que se les abre otro conflicto en el este, en Iliria, van a decidir intervenir cruzando el Mar Jónico y someter a Demetrio. Bueno, esta distracción va a ser muy costosa para Roma, porque básicamente Aníbal, aprovechando la distracción de Roma, va a asediar Sagunto y después de 8 meses va a obligarla a rendirse. Aparentemente, nos cuentan las fuentes, los saguntinos van a ser esclavizados, con lo cual eh, va a quedar demostrado que si Roma había prometido defender a sus amigos, en este caso no lo estaba haciendo. Entonces, no es solamente grave el problema porque afecta a los pobres aguntinos, por supuesto, sino también porque quedaba en duda la reputación de la República para cumplir con sus obligaciones. Bueno, los romanos van a responder a esta brecha del tratado enviando una embajada a Cartago. Esta embajada, nos dicen las fuentes, que el embajador más importante, Fabio, llevaba bajo su toga, o les dijo a los senadores cartagineses que él llevaba bajo su toga la paz o la guerra, y que ellos tenían que elegir.
y cuando los cartagineses le dijeron que el que tenía que elegir era él, bueno, aparentemente Fabio dijo, bueno, les traigo la guerra. Y así, supuestamente, tal cual nos cuentan las fuentes, comienza la Segunda Guerra Púnica. Bueno, la Segunda Guerra Púnica va a ser, por lejos, el conflicto más importante de Roma desde, yo diría, su existencia. Es el conflicto quizás más conocido, o una de las guerras, de los eventos más conocidos del mundo antiguo, eh, y va a ocupar a la República Romana prácticamente entre los años 218 y 201 antes de Cristo. Los romanos comienzan la guerra pensando que, bueno, básicamente lo que tienen que hacer es proteger sus islas, Sicilia y Cerdeña, eh, y no esperan que los cartagineses ataquen por otro lado, porque básicamente, bueno, los cartagineses, su territorio no se extendía mucho más allá del Ebro. Pero el genio de Aníbal va a planificar, va a hacer un plan que es básicamente atravesar el río Ebro con prácticamente la mayor parte de su ejército, que va a incluir elefantes de guerra, como acá tiene una moneda, un shekel de plata, en donde vemos que los cartagineses hacían de estos elefantes un símbolo patrio, por así decir, y con sus ejércitos de Hispania, con sus tropas africanas, con mercenarios que van recogiendo, por así decir, en el sur de Francia, celtas, van a atravesar el Ebro, van a cruzar la cadena de los Pirineos, van a atravesar la región actual de lo que sería Languedoc, y finalmente van a llegar al río Ródano, uno de los ríos más importantes del sur de Francia, que van a cruzar con una pérdida un poco importante de gente, ahí ya tienen algún problema los cartagineses para cruzar, los celtas le quieren cortar el paso, y finalmente Aníbal va a tomar la decisión de atravesar los Alpes, cosa bastante increíble si tenemos en cuenta la tecnología del periodo y bueno, las dificultades a las que se enfrentaban las personas que iban con este ejército. Bueno, en simultáneo los romanos habían enviado, alarmados por las noticias que les llegaban de que los cartagineses estaban efectivamente marchando hacia el norte, habían enviado un cónsul, Publio Cornelio Escipión, hasta el norte de Italia, pero el cónsul, al cual le llegaban relatos contradictorios, había decidido embarcarse hacia el sur de Francia. Bueno, Aníbal aprovecha esta distracción para cruzar por los Alpes. El cruce de los Alpes es una de las eh, cosas de literatura, lo voy a decir así, si ustedes leen Livio, que es algo que se los recomiendo, la travesía de los Alpes es una de las cosas más hermosas literarias que yo conozco, a mi entender es fascinante el relato de Livio, que cuenta básicamente esta travesía de aproximadamente unos 15 días, con un ascenso muy duro, muy duro en hombres. Los cartagineses, aparte de las dificultades con el terreno, tienen que sufrir el ataque de los pueblos alpinos que les arrojan piedras, les arrojan materiales de todo tipo, les interrumpen el paso. Y sobre todo un descenso. El descenso es lo peor de todo porque se hacen condiciones de nieve, con hielo. Bueno, prácticamente no sobreviven los elefantes. El cálculo de los historiadores antiguos y modernos es que muere más de la mitad de las tropas, pero finalmente Aníbal logra bajar hacia la llanura del Po, más o menos cerca de la zona de lo que hoy sería Torino, en Italia, y allí se enfrenta a los celtas que le vuelven a cerrar el paso, los derrota y ya entra en lo que sería propiamente dicho el río Po, donde va a empezar a descansar para prepararse para lo que viene. Bueno, Livio como les decía, nos va a contar algunas de las dificultades de esta travesía en el libro 21. Me tomo el atrevimiento de citarlo para que vean un poco un ejemplo de esto. Dice Livio, a los 8 días se llegó a la cima de los Alpes por caminos en gran parte impracticables, con extravíos en la ruta ocasionados o bien por los guías, a mala fe, o bien cuando éstos no merecían confianza, por personas que se echaban a adivinar sobre la ruta adentrándose en los valles al azar. A los hombres, cansados como estaban por la repetición de tantas calamidades, les supuso además un motivo de grave preocupación la caída de la nieve,
pues ya declinaba la constelación de las Pléyades. Cuando la columna, después de emprender la marcha al amanecer, avanzaba cansinamente a través de la nieve que lo cubría todo, y en todos los semblantes se reflejaba la desgana y la desesperanza, Aníbal, adelantándose a las enseñas, mandó hacer un alto en un promontorio desde el que se divisaba una amplia panorámica en todas direcciones y les mostró a sus hombres Italia. Bueno, esta técnica que usa Livio de dramatizar, por así decir, de salir, de contarnos una narración un poco más vívida, es muy típica de él y es justamente lo que muchos pensamos que es lo que explica por qué el texto de Livio va a ser tan popular incluso ya en su época, ¿no? Livio, yo les voy a contar un poco más la semana que viene, pero Livio había estudiado retórica, era un experto narrador y claramente sus narraciones son sumamente vívidas y esto le da un gran valor estilístico a su obra. Bien, paramos acá un segundito para ver si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿No hay preguntas? No, no, en realidad preguntas no, porque, bueno, algo conozco de todo esto a través de la biografía de Aníbal y eh, todo el contexto mediterráneo, ¿no? Inclusive Alejandría, que ya era eh, gobernada por la dinastía ptolomeica y bueno, también la incursión de los griegos eh, en la isla de Sicilia y toda era, digamos, la Magna Grecia, que, eh, bueno, y la parte que también me interesó muchísimo fue la avanzada de los cartagineses en España, que llegaron, por ejemplo, la mención de Sagunto, que hoy en día se menciona siempre ese lugar, esa ciudad, como eh, el desarrollo que tuvo, ¿no? Y la duda que tengo es con respecto a lo del hijo de Aníbal. No sé si era Cero, porque él tenía un hermano menor, Magón, eh, que, que gobernó en la isla, en las Baleares. Eh, y la mención que hiciste, no sé si realmente el que profundizó el asentamiento fue Aníbal con el hermano menor o el hijo para firmar, creo, no sé si ellos firmaron el acuerdo del Ebro con los italianos. No Muchas sé gracias, si... Berta. Gracias, Eh, gracias, perdón. no, por favor, gracias por la participación. Respecto a la ocupación de las Islas Baleares, no lo sé realmente. Lo único que sé con respecto a eso es que los cartagineses y otros fenicios tuvieron asentamientos en las Baleares, fundaron varias factorías, pero no sé exactamente si hubo una ocupación militar en este periodo. Puede que sí. Si querés, te lo puedo averiguar. Respecto a lo de Magón, digamos, Aníbal tenía varios hermanos. Yo ahora no recuerdo si eran más de dos o tres, pero lo que sí sé es que uno de sus hermanos, más entrado a la guerra, cuando Aníbal está en problemas, va a tratar de ayudarlo, llevando tropas desde España. Bueno, y esto no va a resultar muy bien, va a terminar siendo derrotado en Italia y muerto. Pero no estoy demasiado informado, o sea, no lo conozco en detalle, así que, bueno, puedo buscarte información sobre esos temas y eventualmente pasarte algo para que, para que leas, si te parece. Sí, cómo no. Mil gracias. Por favor, Berta, gracias a vos por participar. Bueno, vamos a hablar de las victorias cartaginesas, porque como es conocido por muchos, la estrategia de Aníbal es muy exitosa. La marcha es muy costosa, como les había dicho en personas, pero Aníbal no la hizo al azar. Aníbal quería llegar a la llanura del Po porque unas décadas antes, aproximadamente unos entre 10 y 20 años antes, los romanos habían comenzado una campaña de conquista y colonización de la llanura del Po y los celtas que vivían en esa región desde hacía por lo menos 200 años estaban
en plena ebullición y obviamente esto era un plus para Aníbal que podía sumarlos a su ejército y hacerlos parte de su campaña de destrucción de Roma. Bueno, justamente esto es lo que termina ocurriendo. Después de derrotar a los taurinios, una de las tribus celtas de la región, los líderes celtas empiezan a acercarse hasta Aníbal, un poco con desconfianza, no saben bien quién es, pero a medida que se va aclarando que es alguien que odia a los romanos, a medida que marcha un ejército romano hacia la región, muchos celtas empiezan a fluir hacia las banderas cartaginesas. Bueno, esto le va a permitir a Aníbal descansar a sus hombres, hacerse con aliados, con gente que le informa del terreno, que le provee ciertos recursos, y combatir contra el cónsul Escipión en un primer combate llamado el combate de Ticino. El combate es interesante porque ocurre en pleno invierno, o casi pleno invierno, en realidad es fines del otoño, noviembre del 218, pero se da en un contexto de una helada muy fuerte, donde los romanos aparentemente cruzan el río, quedan totalmente helados y después tienen que combatir contra las tropas de Aníbal que están bien alimentadas y están descansadas y básicamente terminan siendo derrotados. Bueno, los romanos, este es un combate relativamente menor, pierden unos cuantos miles de soldados, pero no es un combate preocupante. Entonces mandan un segundo ejército que va a unirse al primer ejército de Escipión, eh, pero ya para este momento, con la victoria, es decir, Aníbal demuestra que puede derrotar a los romanos, un montón de galos empiezan a unirse al ejército de Aníbal. No tenemos cálculos exactos, pero probablemente se cuenten en las decenas de miles, y esto le va a permitir consolidar su ejército, tener una ventana de tiempo, más o menos un mes hasta la siguiente batalla, donde entrenar a las tropas celtas a la usanza más organizada de los cartagineses y enfrentarse en un segundo combate, que ya es un combate serio, muy importante, llamado el combate de Trevia, que es un combate mucho más disputado, pero en donde finalmente los cartagineses salen vencedores. Eh, bueno, la batalla de Trevia le va a abrir la puerta, por así decir, de Italia a los cartagineses que van a marchar por la región de Liguria, atravesando la cordillera de los Apeninos, van a atravesar Liguria y se van a meter en la región de Toscana, la región de Etruria, ¿no? Y Aníbal acaba a cambiar de estrategia, aprovechando los meses digamos, de verano, en junio del año siguiente, en el año 217, aprovechando que la región había tenido grandes lluvias y que había mucha humedad, digamos, se agrupa las tropas contra uno de los lagos, el lago Trasimeno, uno de los lagos más importantes del centro de Italia, eh, y como, bueno, la humedad aparentemente era muy grande, a la noche normalmente se producían grandes bancos de niebla. Entonces, bueno, Aníbal va a decidir que este es un buen lugar para esconder un ejército, y cuando los romanos mandan a un segundo ejército en verano, bueno, Aníbal, que se esconde entre el lago y las laderas de las montañas que rodean ese lago, aprovecha que los incautos romanos están marchando en fila y se bajan desde las montañas y básicamente exterminan al ejército del cónsul Flaminio, que es el cónsul que llevaba en ese momento a las tropas. Bueno, la noticia de Trasímeno, ya la batalla de Trevia es una calamidad, la batalla de Trasímeno es otra, va a sacudir muy fuertemente a Roma y va a generar una crisis muy importante en la República porque representa la pérdida de decenas de miles de soldados, muchos de ellos los más jóvenes, el futuro, por así decir, cívico y político de la República, y los romanos empiezan a prepararse para lo que quizás sea eventualmente una captura y una destrucción de la ciudad de Roma. Eh, Bien, Polibio, que es nuestra fuente principal para estos hechos, Livio también, pero Polibio va a tener información, por así decir, más fresca, más de primera mano, nos va a describir el efecto en Roma, ¿sí? Que van a causar estas victorias cartaginesas y en particular la victoria de Trasimeno. Leo. Al llegar a Roma la noticia de la desgracia acontecida, los magistrados de la ciudad fueron incapaces de disimular o al menos de velar la magnitud del desastre, enorme como era. Se vieron forzados a declarar el hecho a la multitud, para lo cual habían congregado la asamblea del pueblo.
cuando el pretor subió a la tribuna y declaró a la multitud reunida: hemos perdido una gran batalla, se produjo la consternación de quienes habían vivido que quienes habían vivido ambas circunstancias creyeron que lo sucedido entonces era mucho peor que lo ocurrido en la propia batalla. Y es lógico que fuera así, dice Polibio. Hacía muchísimo tiempo que ni de palabra ni de hecho se había reconocido una derrota, y el pueblo no soportó el desastre con moderación ni con dignidad. Pero no obró igual el Senado, sino que se mantuvo en las previsiones oportunas y deliberó acerca del cómo y qué debía hacer en el futuro cada uno. Bueno, la derrota de Trasimeno fue devastadora y, como dice Polibio, aparentemente causó que muchas personas en el pueblo temieran por sus vidas, pero bueno, si le creemos a Polibio, el Senado se mantuvo firme y decidió tomar medidas. Por ejemplo, la primera medida fue reforzar la seguridad de la ciudad de Roma, reforzando las murallas, llamando, reclutando a las personas más ancianas para la defensa, este, preparando los graneros para un eventual asedio. Es decir, que los romanos, por así decir, no desesperaron, sino que se prepararon para lo que venía.